trabajaremos el método de balanceo denominado redox, para lo cual necesitamos tener una ecuación no estequiométrica, es decir, que no cumpla la ley de la conservación de la masa ni de la carga. Lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestra ecuación no sea así. Por lo tanto, tomamos la cantidad de átomos que han ingresado para cada uno de los reactivos. En el caso del nitrógeno tenemos que 1 por 1, un átomo de nitrógeno ha ingresado y han salido en total 1 por 1 un átomo de nitrógeno. Caso del hidrógeno, han ingresado 1 por 3, 3 átomos han ingresado y ha salido 1 por 2, 2 átomos. Observamos que nuestra ecuación no cumple la ley de la conservación de la masa para el caso del hidrógeno. En el caso del oxígeno, han ingresado 1 por 2, 2 átomos de oxígeno y han salido en total 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1, es decir, 1 más 1, 2 átomos. Nuestra ecuación es no estequiométrica, procedemos entonces a balancearlo. Siendo así, asignaremos los estados de oxidación a cada uno de los átomos participantes en la ecuación. En el caso del amoníaco, el nitrógeno trabaja con -3, el hidrógeno con +1, el oxígeno en estado libre trabaja con 0, el nitrógeno, en el caso del óxido hiponitroso, trabaja con +2, el oxígeno con -2, el hidrógeno en el caso del agua trabaja con +1 y el oxígeno con -2. Observamos que hay un cambio en los estados de oxidación. El nitrógeno pasó de -3 a +2 y el oxígeno de 0 a -2. El hidrógeno continúa igual en sus estados de oxidación, razón por la cual sí podemos emplear el método redox. Una vez hecho esto, debemos plantear las semirreacciones para solo y exclusivamente los átomos que han cambiado sus estados de oxidación. Entonces procedemos a mirar que existe un nitrógeno en un estado inicial que va a pasar a un nitrógeno en un estado final. También tenemos un oxígeno que está en un estado inicial, pasa a un oxígeno en un estado final. Nuestro oxígeno en estado inicial son 2 átomos de oxígeno. ¿Qué va a ocurrir acá? Cuando yo hago referencia a que hay un estado inicial, estoy hablando de los estados de oxidación. Tenemos un estado inicial en un nitrógeno que trabaja con -3, pasa a un producto donde el nitrógeno trabaja con +2. Un oxígeno en unos reactivos donde él trabaja con 0, pero en los productos el oxígeno pasa a trabajar con -2. ¿Qué ocurre acá? Es lo que voy a explicar a continuación de manera detallada. Lo que ha pasado es que existe un proceso denominado oxidorreducción. ¿Qué significa ese proceso de oxidorreducción? Sencillamente que un átomo ha perdido electrones mientras que otro átomo ha ganado electrones. Es decir, hay una transferencia de electrones. Miremos el caso del nitrógeno. El nitrógeno estaba en -3 y pasó a trabajar a +2. ¿Qué significa eso? Significa no más y no menos que ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones? Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Él ha perdido 5 electrones. ¿Qué significa? Que él se ha oxidado. Entonces, él se ha oxidado. Mientras que un átomo pierde electrones, hay otro átomo que gana electrones. ¿Y cuál es ese otro átomo? Pues revisemos, el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno estaba en 0 y pasó a -2. ¿Cuántos electrones ha ganado? Pues contemos, 1, 2. Él ha ganado 2 electrones. ¿Qué significa que él haya ganado 2 electrones? Que él se ha reducido. Y él se redujo, es decir, hubo una ganancia de electrones. ¿Esto cómo se refleja aquí en la semirreacción? Pues no más que el nitrógeno, que trabaja con -3, al perder 5 electrones, pasa a los productos a trabajar con el número de estado de oxidación +2. Que el oxígeno, cada átomo de oxígeno ha ganado 2 electrones, pero como hay 2 átomos, en total se han ganado 4 electrones.
que es lo que vamos a escribir acá. Si observamos en este instante, ha ocurrido un proceso de oxidorreducción. Lo voy a colocar aquí, a explicar más detalladamente. Tenemos que hay un átomo que ha perdido electrones y ese átomo se llama nitrógeno. Tenemos nuestro átomo de nitrógeno. ¿Que cuántos electrones ha perdido en el proceso? Él ha perdido 5 electrones. Y como ha perdido 5 electrones, él se ha oxidado. Como se ha oxidado, ha hecho que otro átomo se reduzca. Y por eso nuestro nitrógeno es denominado agente reductor. Recordemos, si yo me oxido, es que soy agente reductor. Como hay transferencia de electrones, los electrones que el nitrógeno pierda, otro átomo los va a ganar. Y ese otro átomo que gana esos electrones se llama oxígeno. Nuestro oxígeno ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado en total? Como hay 2 átomos de oxígeno, en total ha ganado 4 electrones. Como ha ganado 4 electrones, él se ha reducido. Y como se ha reducido, se le denomina agente oxidante. ¿Por qué? Porque hace que otro átomo se oxide. Repito nuevamente, aquel átomo que pierde electrones se llama, o sea, ha ocurrido el proceso de oxidación y se llama agente reductor. Aquel átomo que ha ganado electrones se ha reducido y se llama agente oxidante. Ahora, vemos que nuestra semirreacción está lista, pero algo en particular ocurre, que no cumple con la ley de la conservación de las cargas. ¿Qué significa eso? Que los electrones perdidos no son igual a los electrones ganados. ¿Qué nos corresponde hacer entonces? Realizar algo que se denomina una multiplicación de forma cruzada, es decir, donde los electrones ganados van a multiplicar a toda la semirreacción donde los electrones se han perdido. En este caso, nuestro 4 va a multiplicar a toda esta semirreacción. Y de manera igualitaria, el 5 va a multiplicar a toda la semirreacción donde se han ganado los electrones. Procedemos. La intención es balancear las cargas. Entonces, lo que procedemos a hacer es a realizar la multiplicación. 4 por n a la menos 3 daría 4 n a la menos 3. 4 por menos 5 electrones daría menos 20 electrones. Produce 4 por n a la más 2, 4n más 2. 5 por o a la por o subíndice 2 a la 0 daría 5 o 2 a la 0. 5 por más 4 electrones daría más 20 electrones. Produce 5 o a la menos 2. Luego lo que se procede a hacer es sumar los términos de la semirreacción. Entonces vamos a sumar todos estos términos. Y tendríamos acá 4n a la menos 3 más 5o subíndice 2. Si observamos acá, las cargas ganadas son iguales a las cargas perdidas. Menos 20 más 20 daría 0. Seguimos con nuestra sumatoria y vamos aquí a la 0 y vamos con 4n más 2 más 5 o a la menos 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos coeficientes, estos números que aparecen acá, los vamos a ubicar en nuestra reacción. Entonces, procedemos a ubicar esos números. Aquí colocamos el 4 donde el nitrógeno trabaja con menos 3, que es en este caso. Entonces 4 va acá. Aquí escribiremos el 5 donde el oxígeno está con un estado de oxidación igual a 0. Aquí escribimos el 4 donde el nitrógeno trabaja con más 2. Y aquí el 5 donde el oxígeno trabaja con menos 2.
¿Y qué debemos hacer? Pues nuevamente debemos rectificar que la cantidad de electrones que sale sea la misma cantidad de electrones que ingresan. Entonces haremos la correspondiente valoración. Caso del nitrógeno. Han ingresado 4 por 1, 4 átomos han ingresado y han salido en total 4 por 1, 4 átomos. Miremos el caso del hidrógeno. Entonces, en el caso del hidrógeno, han ingresado 4 por 3, 12. 12 átomos de hidrógeno han ingresado, ¿y cuántos han salido? 5 por 2, 10. En este caso, no nos está funcionando ese número de este coeficiente. Debemos entonces buscar por tanteo un coeficiente que nos permita igualar estas condiciones, y entonces procederemos a buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 12. Ese número sería 6. Cambiamos el 5 por el 6. En el momento en que yo llegue a hacer ese cambio, automáticamente nuestra ecuación va a cambiar. ¿Y en quién cambia? En el oxígeno. Pero observemos que hasta el momento no hemos rectificado los oxígenos. Entonces, en este instante, ya estaríamos cuadrados con el caso de los hidrógenos. Vea, 5 por 2, 10, y 4 por 3, 12, y 6 por 2, 12. Estaríamos balanceados los hidrógenos. Vamos a mirar en el caso de los oxígenos. Para el caso de los oxígenos, entraríamos 5 por 2, 10, 10 oxígenos, 10 átomos de oxígeno han ingresado, ¿y cuántos han salido? 4 por 1, 4, y 6 por 1, 6. 4 más 6, 10 átomos han salido. Y de esta manera queda nuestra ecuación balanceada a nivel de cantidad de átomos y a nivel de cantidades de cargas transferidas. En términos generales, nuestros coeficientes debieron quedar de la siguiente manera. 4 de amoníaco reaccionan con 5 de oxígeno diatómico para producir 4 de óxido hiponitroso más 6 de agua. Que estos serían, en términos generales, nuestros coeficientes estequiométricos que nos permiten que esta ecuación cumpla con la ley de la conservación de la materia y la energía. Espero que este tutorial sea de utilidad para ustedes.